¿Cómo están ustedes? Espero se encuentren bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de las servidumbres. Volviendo a retomar el tema de las servidumbres mineras y petroleras que se quedó pendiente en la sesión anterior. Como yo les decía, la industria minera y petrolera han sido declaradas por parte del legislador como actividades de utilidad pública y de interés social, razón por la cual todas las personas, las empresas, las personas naturales o jurídicas que realicen este tipo de actividades cuentan con los instrumentos legales necesarios para acceder a los predios de propiedad privada donde se encuentren ubicados pues todos estos recursos naturales de naturaleza o de tipo de los no renovables que son de propiedad del Estado. Como yo les había denunciado en algún momento, el subsuelo es de propiedad de la nación. El tema de los derechos adquiridos es un tema del cual se viene hablando desde el año de 1872 y solamente quienes tuvieran propiedades antes del año 1872 tienen los denominados derechos constituidos. De eso ya casi no se habla porque realmente es muy infrecuente encontrar hoy en día personas que tengan propiedades desde aquellas épocas y consecuencialmente derechos constituidos sobre esa propiedad y sobre ese subsuelo, razón por la cual pues en general el subsuelo hoy en día pertenece a la nación y como consecuencia de eso pues obviamente puede explotar esos recursos naturales de forma independiente del Estado como tal, o también delegar esa explotación a través de licencias a compañías mineras y compañías petroleras. Como consecuencia de eso, pues se declaró de utilidad pública de interés social la actividad minera, la actividad petrolera, y en consecuencia pues las compañías que realizan este tipo de explotación pueden acceder a los predios para obtener la explotación petrolera y acceder a los predios para poder realizar la actividad extractiva. Esas servidumbres mineras y petroleras por sus características son de naturaleza legal, como lo habíamos visto. Es decir, esas servidumbres no se imponen, esas servidumbres se ejercen, ya que están establecidas por parte del legislador, de manera general en favor de todas aquellas personas que realicen actividades mineras y petroleras a nivel industrial. Esas servidumbres mineras y petroleras se imponen a cargo de un predio y a favor de una industria o una actividad que en este caso, como ya les he venido diciendo persistentemente, pues es la actividad minera o la actividad petrolera. En cuanto a las servidumbres mineras, esas servidumbres mineras se encuentran consagradas en los artículos 166 y siguientes de la Ley 685 del 2001, más conocido como Código de Minas. El procedimiento para el ejercicio de esas servidumbres estaba en el artículo 285, reformado por el artículo 22 de la Ley 1382 del año 2010. Allí se habían establecido todos los procedimientos para las servidumbres petroleras. Infortunadamente, por un tema de trámite, la Corte Constitucional en el año 2011 declaró inexequible esa ley y se presentó un vacío legal durante muchísimos años porque esa ley fue declarada inconstitucional y existía la duda si se iba porque esta ley modificaba la Ley 685, el Código de Minas. Y allí lo que se había hecho era remitir expresamente al procedimiento de servidumbres petroleras. El trámite para realizar una servidumbre minera era el mismo trámite que se utilizaba para una servidumbre petrolera. Infortunadamente, pues por este tema de la inconstitucionalidad de esa norma, durante muchos años, más o menos 8 años, hubo un vacío legal muy importante porque no se sabía si el trámite que se debía realizar era el trámite
de la servidumbre petrolera o era el trámite de las servidumbres establecido en el Código General del Proceso. Ese vacío legal se terminó llenando en el año 2019 a través de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955 del año 2019, en la cual se previó que el procedimiento para la imposición de servidumbres mineras era el previsto en la Ley 1274 del 2009, que es el mismo de las servidumbres petroleras, y por esa razón hoy en día, tanto para servidumbres mineras como para servidumbres petroleras, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, en cuanto a las servidumbres petroleras que tenemos, la Ley 1274 del año 2009 es la ley que prevé que la industria de los hidrocarburos es una actividad declarada por el legislador de utilidad pública y de interés social en todos sus ramos, en sus ramos de explotación, de producción, de transporte, de refinación y de distribución. En consecuencia, se dice que los predios deben soportar todas las servidumbres legales que sean necesarias para garantizar su debida explotación, distribución, exploración de los hidrocarburos o de los recursos mineros que se encuentren dentro de un determinado predio. En ese contexto, lo que hace la ley es, pues, digamos, organizar todo el tema para que eso sea así, y solamente dice que las excepciones son las que establezcan esa ley. La servidumbre de ocupación de esos terrenos no solamente es acceder al terreno, sino además construir la infraestructura que resulte necesaria en campo e instalar todas las obras y servicios propios para beneficio del recurso de hidrocarburos y el ejercicio de las demás servidumbres que se requieran. El interesado, en este caso, se prevé un trámite. El interesado tiene que primeramente tratar de hacer una negociación directa con el propietario del predio. Es decir, si yo, petrolera, yo, compañía minera, quiero acceder a un predio, debo, pues, obviamente, exhibir las licencias mineras, las licencias correspondientes que me haya otorgado el gobierno para poder explotar o explorar hidrocarburos o material minero, y debo hacer una negociación directa con esa persona, con el propietario de ese predio. Si uno logra un acuerdo, pues deja un acta, y esa acta pues tiene efectos, como ustedes lo comprenderán, de transacción, de cosa juzgada, tiene efectos judiciales. Si ese acuerdo no se logra por cualquier razón, debe hacerse y presentarse una fase ya judicial, una fase que se agota ante el juez civil municipal, y con posterioridad una fase de revisión del avalúo del pago de la servidumbre ante el juez civil del circuito. En esa fase previa, la notificación del aviso que nos lleva a una negociación preliminar debe entenderse surtida a través de una citación que se entiende que se perfecciona con la entrega de la misma, y con la remisión también de una copia de esa citación entregada a los agentes del Ministerio Público del lugar, municipio donde se encuentre ubicado el predio. Obviamente la personería, la procuraduría, quien haga las veces de Ministerio Público en el correspondiente municipio, será la entidad a la que se le debe entregar esa copia de esa citación que se ha realizado al propietario del predio. A partir de ese momento se inicia la fase de negociación directa. Esa fase de negociación directa, por temas de agilidad en todo lo que tiene que ver con el montaje de la infraestructura petrolera, no puede exceder de 20 días hábiles. Esa negociación directa puede terminar de dos formas. Una, porque se ponen de acuerdo las partes respecto de la servidumbre y su valor, o porque no se ponen de acuerdo. Habiendo intentado, no se ha logrado suscribir un acta. En estos casos es muy frecuente que las personas cuando ven que van a montar una infraestructura minera o petrolera, pues demandan muchos recursos para tales fines,
pues por dos razones, y es legítimo. Por un lado, porque claro, montar una infraestructura petrolera claramente es un agravio para el predio, para la propiedad de uno. Van a empezar a pasar camiones, va a empezar a pasar gente, van a montar un campamento. La tranquilidad que podía tener una persona en su predio probablemente se va a ver muy turbada por cuenta de un gran tráfico que se va a empezar a presentar, por lo menos en principio, mientras se realiza la construcción de la infraestructura, cosa que es obviamente perjudicial. Y en otros casos también, porque hay personas que tienen en su cabeza que lo que está debajo de la tierra también es de ellos, y obviamente van a empezar a reclamar unos recursos importantes en cuanto a lo que implica esta infraestructura y la construcción que allí se va a adelantar. Entonces, la etapa de negociación previa, como les decía, puede determinarse porque se pusieron de acuerdo o por qué no. En cualquier caso, sea que sí, sea que no, debe dejarse un acta en la que se manifieste si fue posible o no fue posible determinar con claridad cuál es la cuantía de la reparación que se está pidiendo. Si el proponente, el poseedor o el tenedor se niegan a suscribir el acta, el interesado solicita la intervención del Ministerio Público para que dé fe de que allí se intentó adelantar el trámite directamente, que se intentó adelantar la negociación y que por razones de no ponerse de acuerdo, pues no se pudo llevar a feliz término esa negociación. Esa constancia se le solicita al Ministerio Público dentro de los 3 días siguientes a que se declare fallida esa negociación, y pues que se solicite la firma del acta si es que la persona no quiso firmar. Suscrita esa acta de negociación fallida o expedida la constancia del Ministerio Público, se inicia la fase judicial de la imposición de la servidumbre minera o petrolera. Ya lo vimos, es el mismo trámite. En este caso, el interesado debe presentar ante el juez civil municipal que por competencia territorial se encuentre ubicado en el sitio donde está el predio, la solicitud del avalúo del predio, del avalúo de los perjuicios que se van a ocasionar como consecuencia de la instalación de la infraestructura, bien sea minera, bien sea petrolera, necesaria para desarrollar las actividades en ejercicio de la servidumbre de hidrocarburos o minera. En este caso lo que se hace pues es obviamente acudir a un perito técnico especializado que realice una valoración. Normalmente lo que se hace allí es mirar el avalúo catastral del bien, mirar el avalúo comercial del bien, mirar la cantidad de terreno que se va a ocupar, con esa servidumbre, mirar los metros, mirar las hectáreas, mirar todo lo que se va a ocuparse, también el impacto, porque no es lo mismo que en el predio de una persona esté ya el campamento con los tanques de almacenamiento y todas estas cosas, pues, o las actividades extractivas, a que simplemente por el predio de una persona pase un tubo. No es igual. Entonces obviamente todos esos criterios normalmente las compañías que se dedican de manera profesional a hacer esos avalúos tienen eso en cuenta y sacan una estimación razonada del valor de los perjuicios. Esa demanda, como todo, debe cumplir los requisitos de toda demanda del artículo 82. Particularmente es muy importante que en ese tipo de procedimientos se acredite suficientemente los derechos que tiene una persona para explorar, explotar o transportar los hidrocarburos o el material minero. Obviamente es requisito esencial acreditarle al juez, decirle: juez, yo tengo aquí un título minero, tengo un título petrolero, tengo licencia para explotar, tengo licencia para explorar y consecuencialmente necesito la servidumbre para poder hacerme a este predio y acceder a él para realizar las referidas actividades. Con lo cual, ¿qué se acredita? Pues se acredita
la facultad que tiene una persona para ocupar permanente o transitoriamente un predio y obviamente en ese contexto pues acreditarle al juez ese requisito para que se proceda de conformidad. También es muy importante porque como son predios hay que acreditar e informar cuál es el área que se va a necesitar ocupar en el predio, permanente o transitoriamente. ¿Por qué? Pues porque obviamente también la persona que va, propietario del predio sirviente, en este caso, pues necesita saber con claridad por dónde va a pasar la infraestructura y cuál es la cantidad de tierra o de su predio que va a verse afectada como consecuencia de esta instalación de servidumbre minera o servidumbre petrolera. De la misma manera, hay que determinar exactamente cuáles son las afectaciones y actividades que se van a desarrollar en ese predio. ¿Para qué? Pues porque, como les decía hace un ratito, no es lo mismo que haya un campamento petrolero en un sitio o una actividad extractiva allí a que simplemente pase un tubo para transportar hidrocarburos, por ejemplo. No es igual y consecuencialmente, pues el trámite es distinto. Adicionalmente a eso, en el trámite, cuando se presenta la demanda, se debe adjuntar una consignación a órdenes del juzgado por el valor de los perjuicios evaluados por un perito de la lonja de propiedad raíz del lugar de ubicación del inmueble. Yo les decía que pues, se usan los peritos de la lonja de propiedad raíz, pues realmente detrás de eso siempre hay firmas, compañías, personas especializadas que son las que se dedican a hacer esas valoraciones y a determinar cuál es el valor real de esto. La gente de la lonja de propiedad raíz tiene alguna idea, pero a veces hay personas que se dedican con carácter específico y especializado a eso. Entonces, el monto de esa indemnización, como les decía, pues tiene que ser señalado por un perito. Eso da prueba fehaciente de qué es lo que se está haciendo allí. Y pues obviamente debe consignarse ese dinero a órdenes del juzgado. Esa indemnización, como les enunciaba, pues es una indemnización que se tasa. El juez en este caso es quien ordena rendir esa experticia. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Lo que les decía, el juez ordena rendir la experticia y pues se contrata a una persona para que sea quien presente la misma dentro de los 15 días hábiles siguientes a su posesión. Lo que ocurre en la práctica es, ya no hay listas de auxiliares de la justicia como existieron en otra época, entonces el juez le da a las partes la posibilidad de tráigame un perito, presénteme un perito, para que ese perito sea la persona encargada de hacer la valoración. Entonces uno lleva el perito se posesiona ante el juez y ese perito pues obviamente es el que realiza ese avalúo teniendo en cuenta las condiciones objetivas de la afectación que se pretende realizar y la afectación que se le pueda presentar a la persona teniendo en cuenta el impacto que la servidumbre puede generar sobre ese predio. Allí obviamente no se tiene que atender a las características y posibles rendimientos del proyecto. Por eso les decía yo que muchas veces la gente piensa que porque apareció petróleo en mi finca, entonces pues yo de alguna forma tengo que verme beneficiado con eso. Y sí y no, porque muchas veces las compañías petroleras, mineras, todo esto montan, porque lo necesitan, una gran infraestructura para acceder a los predios. Entonces muchas veces cuando aparece petróleo o aparecen oro, coltán, cualquiera de estos materiales en un predio, las compañías para poder realizar esa actividad extractiva sí realizan un montón de obras civiles, realizan carreteras, realizan muchas veces acueductos, mejoran el contorno para poder acceder ellos allá. Entonces digamos que indirectamente muchas veces la gente se beneficia, otras veces se ve enormemente perjudicada por esas actividades también. Pero en este punto lo importante es que se tenga en cuenta que no importa qué tan bueno, qué tan grande, qué tan pequeño sea el proyecto, eso no se debe tener en cuenta para efectos de determinar cuál es el valor que tiene que pagar la compañía minera o petrolera por la servidumbre
que requiere para realizar esas actividades. Bien. Al igual que tampoco debe tenerse en cuenta para estos efectos la capacidad económica del contratista o operador. Es decir, no importa si el operador es millonario o es pobre, eso no se tiene en cuenta, debe tenerse en cuenta la afectación que está sufriendo el predio. Rendido ese dictamen, que como les dije es en los 15 días siguientes a la posesión del perito ante el juez autoriza la ocupación y el ejercicio provisional de esas servidumbres de hidrocarburos o mineras. Digamos que el trámite se va surtiendo, porque es una servidumbre, como les dije, legal, el trámite se va surtiendo y se va realizando mientras ya se determina cuál es el valor real que va a tener que pagar como compensación el ocupante del predio. No obstante, también el interesado podrá solicitar la entrega del área requerida antes de que sea rendido ese dictamen, siempre y cuando acompañe a su solicitud un recibo de pago que corresponda al 20% adicional al depósito realizado en el momento de la solicitud del avalúo de los perjuicios. Eso es muy importante y también se utiliza mucho por lo que yo les decía hace un rato. La actividad petrolera y minera requiere muchas veces mucha velocidad. No se puede parar un proyecto, supongamos que viene una tubería. Entonces parar un proyecto, viene el tubo hasta acá, este predio se deja desocupado porque hay una controversia judicial entre propietario y compañía petrolera, y continuar en el predio vecino. Eso tiene unos costos enormes y por esa razón lo que se busca es celeridad, y en ese contexto pues para eso están previstos este procedimiento, para darle celeridad, como les digo. Ese dictamen pericial que se da por parte del perito designado por el juez puede ser controvertido de conformidad con el trámite de objeción previsto por el artículo 228 del Código General del Proceso. Es decir, quien se sienta afectado puede presentar otro dictamen, puede presentar un dictamen distinto de contradicción, puede contrainterrogar al perito respecto de los fundamentos técnicos de sus afirmaciones, o puede hacer ambas cosas. Haya o no haya contradicción en este trámite, el juez resolverá fijando el avalúo en el término de 10 días, es decir, este es un procedimiento con una celeridad enorme. Aquí, una vez se resuelva, la ley 1274 del 2009 no autorizó la interposición y el trámite de un recurso de apelación en estas sentencias. Es un procedimiento un poco sui generis, sino que automáticamente, también eso es así, se realiza una revisión ante el juez civil del circuito en el cual se encuentre ubicado el predio. Es un poco raro porque no se permite apelación, pero siempre existe revisión por parte del superior del juez civil municipal ante el cual se tramitaba este proceso. Pero es extraño porque el trámite de esta revisión judicial, a pesar de que no es una apelación, es obviamente ante un juez de superior jerarquía, pero requiere petición de parte. Entonces, si bien no es un recurso de apelación, sí requiere que esa revisión tenga petición de parte, y se tiene que surtir en el mes siguiente al de la notificación de la decisión del juez civil municipal en el efecto devolutivo. ¿Eso qué significa? Ustedes saben qué significa el efecto devolutivo. La decisión sigue su curso y se mantiene y se ejecuta, salvo que en segunda instancia, o el superior en este caso, la revoque o la reforme. Si quien promueve esa revisión fuera el explorador, explotador o transportador de hidrocarburos, tiene que consignar como requisito de procedibilidad de su petición de revisión a órdenes del juez civil del circuito el monto de la indemnización fijada por el juez. Es decir, para que él sea escuchado,
tiene que consignar lo que el juez, lo que el inferior, el juez civil municipal en nuestro caso, ya dijo que era el valor de la indemnización y de lo que tenía que pagar quien se va a beneficiar de esa servidumbre. En ese caso, pues debe consignarse, y esa consignación debe hacerse, como ya les dije, ante el superior, para que el superior pueda realizar esa revisión. Esa revisión ante el juez civil del circuito se surte también de una forma rápida, o por lo menos el procedimiento está diseñado para que se surta rápidamente, y se surte mediante los trámites de un proceso verbal o un proceso verbal sumario, dependiendo de la cuantía. Eso supone la presentación también de una demanda por parte del interesado. Es un procedimiento un poco sui generis. Proferida la decisión final por parte del juez del superior, se ordena la entrega al ocupante de las sumas de dinero que fueron consignadas por parte del explorador o explotador, también transportador de material de hidrocarburos o de material minero, para efectos de que pues se les entreguen al demandado, al titular del predio sirviente, y si la cantidad resultare insuficiente por la decisión que ha tomado el superior, entonces él debe consignar el faltante dentro de los 10 días siguientes, porque si no lo hace, el juez le puede solicitar al alcalde la suspensión de los trabajos objeto de la ocupación, y obviamente pues eso es absolutamente inconveniente para una persona que ha montado una infraestructura, y pues obviamente también le puede suspender el ejercicio de la servidumbre de hidrocarburos. Entonces, tanto el acuerdo al que lleguen las partes sobre el monto del avalúo como la decisión judicial que lo defina, cualquiera de los dos, sea el acuerdo, sea una decisión judicial, debe registrarse en el folio de matrícula inmobiliaria del predio respecto del cual se está permitiendo el ejercicio de esta servidumbre legal minera o petrolera. Eso es muy importante porque obviamente aquí, pues, por tratarse de una servidumbre de este tipo, que muchas veces tiene una vocación de permanencia grande, y además es una servidumbre permanente y es inaparente, está ahí todo el tiempo, obviamente sí es importante que quede todo esto registrado debidamente para que pues exista publicidad, con lo cual cuando se venda ese predio, cuando se haga cualquier acto de disposición sobre el mismo, pues obviamente exista la certeza de que allí hay una servidumbre y no exista asomo de duda respecto de lo mismo, y que el comprador no pueda después decir que no sabía y un largo etcétera. Bueno, dicho esto, vamos a empezar otro tema, otro procedimiento que es el procedimiento de las acciones posesorias especiales. En cuanto a las acciones posesorias especiales, hay que decir que la ley protege la posesión, protege ese corpus y ese animus, esa tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño, cuando ya ha tenido un ejercicio importante y prolongado en el tiempo. La ley protege la posesión y le permite el ejercicio al poseedor frente a diversas autoridades. Entonces, dentro del universo de medidas que como medidas de protección le da la ley a los poseedores, la de más frecuente usanza es la acción policiva del amparo a la posesión. Esa acción policiva de amparo a la posesión se encuentra establecida en el Código de Policía, y dice que esa acción caduca a los 4 meses de la ocupación ilegal de un predio. Es decir, si yo, poseedor,
a pesar de que soy poseedor, no soy propietario, soy poseedor, pero una tercera persona, me despoja de mi posesión, o incluso el propietario acudiendo a las vías de hecho. Si yo ya tengo una posesión establecida durante más de un año, 4 meses, ya tengo una posesión establecida, a mí no me pueden sacar arbitrariamente de un predio. De manera tal que en ese contexto yo tengo el derecho como poseedor de que mi posesión sea respetada. Tengo derecho a la acción policiva hasta los 4 meses de la perturbación de la posesión, y si se me pasó el plazo de los 4 meses para ejercer mi posesión, entonces tengo derecho a acudir ante la justicia para el amparo a la posesión a través de las acciones posesorias especiales. Esas acciones posesorias especiales tienen un ámbito de aplicación un poco más amplio que simplemente proteger al poseedor despojado. Y por esa razón es el trámite especial que tiene este procedimiento y las implicaciones que tiene al momento de proferir sentencia. ¿Por qué? Porque obviamente este procedimiento ampara un universo de cosas. Por supuesto, por una parte, al poseedor despojado de su posesión. Por un lado, esa es una muy importante, pero por otro lado también ampara al poseedor o al propietario incluso también cuando hay una obra que amenaza ruina, un predio vecino tiene una gravísima afectación estructural, por ejemplo, y puede desplomarse el edificio y puede caer el edificio encima de mi predio, de mi casa, del edificio donde yo viva o donde viva alguno de ustedes, y obviamente pues eso tiene unas implicaciones importantes. O también, por ejemplo, hay un árbol sembrado en el predio vecino, el árbol está desraizado, es muy posible que se caiga y que caiga sobre mi predio y que me pueda hacer daño, me pueda afectar mi propiedad. En ese caso también pues obviamente existe la protección a través de las acciones posesorias especiales. Como requisito para poder acudir a esta medida, tenemos que debe acreditarse la posesión tranquila y no interrumpida por un año completo. La prescripción de estas acciones es de un año a partir del momento en que se presente la molestia o la perturbación a la propiedad, o desde el momento en el cual el poseedor pierde la posesión, o también desde el último acto de violencia que se haya presentado contra la posesión o contra el poseedor, o en el momento también en que haya cesado la clandestinidad. Como les digo, es una acción que tiene varias aristas, varias finalidades, y pues en síntesis podemos decir que estas acciones posesorias son para combatir la perturbación a la posesión y también para la recuperación de la misma en el evento en que esto resulte siendo necesario. Entonces aquí vamos a empezar con la competencia. ¿Qué funcionario es competente para conocer de las acciones posesorias especiales? El funcionario competente es el juez civil municipal o el juez civil del circuito del lugar en el cual se encuentre el inmueble ubicado. Entonces, por factor territorial, es el juez municipal o del circuito de donde se encuentre el bien. Y en cuanto a la cuantía, se determina esta teniendo en cuenta el valor catastral del inmueble objeto de la perturbación u objeto del despojo. Ese es el valor que se tiene en cuenta. Entonces es importante aportar el avalúo catastral, buscar la forma de conseguirlo para poder acudir ante la justicia. ¿Cuál es el trámite? El trámite es
tal cual el trámite del proceso verbal que ya hemos analizado in extenso en otras sesiones que ustedes ya conocen. No obstante, aquí hay una diferencia. La diferencia se da en cuanto a las medidas cautelares. En cuanto a las medidas cautelares, además de las que se prevén en el artículo 590 del Código General del Proceso, se contempla también otra posibilidad. Esa posibilidad es a la que alude el numeral tercero del artículo 377 del Código General del Proceso, que dice que si la demanda se está dirigiendo para precaver el peligro, porque se trata de la ruina de un edificio o de un árbol no arraigado, se puede pedir al juez, al juzgador, las medidas de precaución que resulten necesarias para la protección del predio que puede llegar a sufrir una afectación. Esa solicitud se tiene que enviar al juez acompañada de un dictamen pericial. Esto pasa con alguna frecuencia cuando yo tengo un predio, tengo mi predio, una persona tiene su predio y al lado hay un edificio o una obra que amenaza ruina o un árbol desarraigado como habíamos visto. En estos casos es urgente tomar una medida con prontitud, porque de lo contrario, de no hacerse, pues se puede ver afectada la propiedad de la persona que está del predio vecino, porque se cae el árbol y puede lesionar a alguien, matar a alguien, causarle daños a ese bien, o porque una caída de una estructura pues puede generar daños en el patrimonio de las personas y también en personas que estén allí. Entonces esas medidas son muy importantes para poder combatir ese peligro. Entonces, para poder acudir ante el juzgado a solicitar esas medidas cautelares debe adjuntarse un dictamen pericial. Un dictamen pericial que acredite qué cosas. Disculpen. Ay, perdón. Un dictamen pericial que acredite qué cosas. Un dictamen pericial que acredite el peligro y las medidas que deben tomarse para combatir ese peligro. Una vez presentado ese dictamen pericial, el juez debe realizar un reconocimiento del bien. Ahora, puede pasar una cosa, puede pasar que con el dictamen aportado sea suficiente prueba, una prueba enorme, de que en realidad existe un clarísimo peligro y obviamente mientras el juez reprograma su agenda para poder ir cualquier día a verificar ese lugar, pues puede lograrse lo que no se quiere, y es que se destruya el bien o se caiga el árbol o lo que sea que pase. Entonces, en ese contexto, si el juez evidencia el peligro, puede ordenar las medidas necesarias para evitar ese peligro, incluida la destrucción del bien, si fuese el único remedio para efectos de proteger al poseedor. Es una medida que incluso es extrema, pero es la que se puede realizar para evitar un daño a la propiedad. En este sentido, ¿qué hay que decir? Que en cuanto al trámite, no existen, como existen en los procedimientos que hemos visto especiales, algunas diferencias con respecto al trámite del procedimiento. Aquí no hay cosas adicionales, nada. ¿Dónde cambia el asunto? En la medida cautelar, que sí incluye una medida cautelar, y en donde cambia mucho, que sí es muy importante, es cuando la sentencia acoge las pretensiones. ¿Y por qué cambia mucho? Porque claro, el procedimiento es diferente porque puede buscar varias cosas. O proteger al poseedor despojado, ¿cierto? O proteger la posesión de los peligros que se pueden generar teniendo en cuenta las circunstancias que acabamos de ver. Un edificio que amenaza ruina, o también un desarraigo de un árbol o cualquier circunstancia que pueda llegar a afectar a un predio. Entonces, en ese contexto hay que analizar la sentencia.
la sentencia puede ser una sentencia que ordene restituir la posesión o que ordene remediar algún peligro. Entonces, cuando la sentencia ordena la restitución, aquí es diferente. Entonces, cuando la sentencia ordena la restitución, se procederá, como dicen los artículos 308 a 310 del Código General del Proceso. Es decir, hay que hacer una diligencia de entrega, se identifica el predio, se alindera, se verifica todo. Si no se presenta oposición, el juez inmediatamente ordena la entrega al poseedor para que vuelva a retomar su posesión sin ningún tipo de inconveniente. Si se llega a formular una oposición, debe esta oposición provenir del nuevo poseedor, de la persona que ahora está poseyendo ese predio, y debe fundamentar su posesión con prueba siquiera sumaria. Una prueba sumaria es una prueba plena, no controvertida. Es decir, es una prueba que se aporta, que genera algún elemento de convicción en el juez. El juez puede suspender la diligencia y en un plazo, después ya en 10 días, se inicia ya el trámite de la oposición y puede incluso variar esa decisión inicial. En este momento, pues obviamente si se presenta una situación de estas, pues el poseedor debe acreditar, se suspende la diligencia y se le da continuidad posteriormente. ¿Sí? Y allí se resolverá, dependiendo de si se logra acreditar esa posesión o no, se le puede o restituir al poseedor inicial o se le da el derecho al nuevo poseedor para que continúe poseyendo, dependiendo de la prosperidad o no prosperidad de la oposición de la cual se trate. Ahora, si el proceso posesorio se inició para que cese un acto perturbador, como por ejemplo impedir la construcción de una obra o la realización de un hecho, esa sentencia tiene variantes. Entonces ya vimos cómo funciona para cuando de lo que se trata es de recuperar la posesión de un poseedor despojado. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando de lo que se trata es de procurar la protección del predio a través de la suspensión de una obra, de que se realice un hecho. Aquí la sentencia tiene variantes. ¿Qué variantes? La sentencia en este caso lo que hace es ordenar al demandado que cese la perturbación o que le dé la seguridad al demandante frente a un temor fundado que éste tiene pues de una afectación a su posesión y que la logró demostrar en el proceso bajo apremio de que cada incumplimiento en ese amparo a la posesión significa una multa de 2 a 5 salarios mínimos a favor de el demandante en este caso. Entonces, si yo me siento perturbado y quiero que se inejecute una obra, entonces pues lo solicito en la demanda, y si las pretensiones son prósperas, entonces el juez puede ordenar la suspensión de esa acción, la inejecución de cierta obra, y lo que hace es decir, como apremio, si usted incumple con la orden que estoy dando de abstenerse de hacer o de proteger este inmueble a través de un acto que sea contrario a esa protección, le voy a dar un amparo a su demandante que consiste en una multa de entre 2 a 5 salarios mínimos a favor de quien lo demandó. Si el demandante por cualquier razón persiste en sus actos perturbatorios, el demandado persiste en sus actos perturbatorios, el demandante puede, dentro de los 30 días siguientes al momento en el cual se presente ese acto perturbatorio, ese acto que es contrario a la decisión judicial, puede iniciar un incidente. Ese incidente tiene como objeto promover la imposición de esa multa a su favor. Entonces, está la sentencia ordena la protección mediante un hacer, mediante un no hacer, mediante cualquier cosa.
Si se presenta una vulneración, yo puedo acudir ante el juzgador y decirle: juez, por favor, este señor, usted le puso una sanción, le ordenó abstenerse de hacer, le ordenó proteger mi inmueble de esta forma, resulta que él no ha cumplido, juez, por favor, imponga la multa a mi favor. Esta sanción no es una sanción que se produzca cuando me vuelven a despojar de mi posesión. Para esos fines no se utiliza. Se utiliza única y exclusivamente cuando se produce una perturbación. Es decir, si yo recupero mi posesión y me la dejo quitar, no vale multa a favor mío. Las multas se aplican única y exclusivamente para los casos de perturbación, no despojo de la posesión, de perturbación. Ténganlo muy claro, es esencial que tengan la claridad debida en este caso. Bien, porque muchas veces se confunde, entonces la gente piensa que porque hubo un despojo entonces ya hay multa. No, si yo me dejé despojar nuevamente de mi posesión, tendré que iniciar otra acción posesoria. Estas multas son únicas y exclusivamente para efectos de la sanción, de la perturbación, perdón. Presentada esa solicitud de sanción, de la misma se le debe correr traslado, si yo considero que fui afectado. Entonces de la misma presento la solicitud, de esa solicitud se le notifica por aviso al demandado y se tramita la imposición de esa multa como un incidente. Se le da un trámite incidental a la imposición de esa multa. Si la petición de la imposición de esa multa se presenta después de los 30 días siguientes a la contravención, opera la caducidad. No se puede pedir nuevamente, no se puede pedir la imposición de esa multa si dejé pasar el término de 30 días de la contravención. Pero la caducidad opera únicamente respecto de esa contravención, no de todas las demás. Si el acto es continuado y se sigue presentando y se sigue presentando y se sigue presentando, pues la caducidad no me cuenta. La caducidad me cuenta respecto del primer hecho, pero sigo teniendo, si siguen presentándose hechos perturbatorios de la posesión, pues sigo teniendo la posibilidad de acudir ante la justicia para que me señalen la multa a mi favor. Bien, entonces, por eso decía yo, si son varias las contravenciones, para que lo tengan claro, vuelvo y les repito, se cuentan desde el momento en el cual han ocurrido separadamente, independientemente de cada una de ellas. Entonces, en ese caso, es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque, como hemos visto, los alcances de la sentencia son muy distintos dependiendo de si lo que se busca es recuperar un inmueble o si lo que se busca por lo contrario es que cese un acto perturbatorio. Vuelvo y les digo, si lo primero se busca la restitución del inmueble a su poseedor, y en ese caso si el poseedor pues fue desposeído nuevamente por el mismo demandado, lo que va a tener que hacer, como ya les dije hace un momento, es iniciar otra acción posesoria. Mientras que en este caso, cuando se presenta una perturbación, ahí sí, para evitar esos efectos perturbatorios y esos actos perturbatorios, sí, a continuación de ese mismo trámite, se puede iniciar el incidente para pedir que se impongan las sanciones, sin perjuicio, por supuesto, porque con las sanciones a veces no nos basta, pues también que se realicen los trabajos necesarios para que cese esa afectación. Nada saco yo con que impongan multas al demandado todos los días porque no ha ejecutado, porque sigue afectándome, perturbándome mi posesión, o porque no ha iniciado unos trabajos que le habían dado un plazo para iniciar y pues me está generando una afectación patrimonial. Y pues muy bueno que me den la multa, fabuloso, que lo sancionen con unas multas sucesivas a favor mío para de alguna forma resarcir el daño. Pero es que muchas veces con eso no solamente se soluciona un problema, muchas veces en realidad se requiere, por ejemplo, demoler un inmueble.
Es la única posibilidad que existe para poder conjurar un eventual daño. En ese tipo de situaciones, la ley pues da la posibilidad también de que la persona, el demandado, realice unos actos, pero resulta que de pronto el demandado se queda muy conforme con que me impongan multas y yo pago las multas y no hago lo que realmente tengo que hacer para protegerle la propiedad a mi vecino. Entonces, si esos actos no son realizados por el demandado y el juez lo ordenó, el demandante puede realizar esos actos. Puede, de pronto, si se trata de demoler de pronto un inmueble que me está generando un daño, que puede ocasionar un daño a mi propiedad, el juez da una orden, da un término perentorio para que se ejecuten unos actos. No se ejecutan. Yo pido que impongan unas multas porque no han ejecutado esos actos. Pero la multa no me basta porque el peligro está ahí, porque se va a caer el árbol y me va a romper mi casa, puede lesionar a mi familia, puede lesionar a alguna persona que viva allí, o se puede caer el edificio con las consecuencias que puede traer para los bienes y para las personas. Entonces, si el juez ordenó la destrucción y y la parte no ejecutó los actos, el demandante puede acudir a un tercero para que ejecute ese acto de destrucción, de demolición, con autorización del juez. El juez puede, con petición de parte, después de que no se ha cumplido con los designios del juez, yo como afectado puedo acudir al juez y decirle: juez, por favor, mire, no han cumplido con su decisión en el sentido de destruir o de tomar las medidas que sean del caso, el peligro persiste, por favor permítame realizar a mí mismo, por cuenta mía, la destrucción de ese bien, y con autorización del juez puede procederse a la destrucción del bien. Por supuesto, si lo hace el demandante afectado con ese acto perturbatorio, puede realizar la destrucción de ese bien y conserva la acción para realizar el cobro de todos los gastos en que hubiese incurrido para efectos de la destrucción de ese inmueble que amenazaba ruina, o en nuestro otro ejemplo de la tala del árbol que estaba desarraigado y que podía afectar mi propiedad. En ese contexto también pues existe la posibilidad, como les digo, de que el juez autorice, lo hace el directamente afectado y tiene una acción de recobro en contra del demandado renuente a cumplir. Este es el trámite de las acciones posesorias especiales. Vamos a continuar ahora con otro proceso, que es el proceso de entrega por parte del tradente al adquirente. Este proceso es un proceso por medio del cual se busca que quien ha adquirido un bien que se encuentre sujeto a registro pueda pedir al tradente que le realice la entrega del bien, la entrega material del bien, una vez se ha efectuado el registro. Muchas veces pasa, yo hago una escritura, le transfiero la propiedad a una persona y resulta que esa persona, ahí en la escritura dice que yo ya le entregué, pero eso no es cierto, no le he entregado, y pasan los días y no entrego, entonces la persona que se sienta afectada por esa no entrega por mi parte puede solicitarle al juez que ordene la entrega real y material del bien. ¿El titular de esta acción quién es? El titular de esta acción es, por supuesto, la persona que ha adquirido el dominio, pero también es el usufructuario, el titular del derecho de usufructo, el titular del derecho de uso, el titular del derecho de habitación y el comprador en las compraventas mercantiles. Recuerden ustedes que hay una diferencia muy grande en la compraventa civil y en la compraventa mercantil. Existe una discusión allí, porque en las compraventas mercantiles, hasta que no haya entrega, no se perfecciona la compraventa. Mientras que en la compraventa civil sí
perfecciona la venta cuando hay acuerdo respecto de la cosa y respecto del precio. En la compraventa mercantil dice el Código de Comercio que se perfecciona solamente hasta el momento en que se realice la entrega efectiva del bien. Ahí hay una diferencia entre la compraventa civil y la compraventa mercantil, razón por la cual la ley dice que incluso tiene derecho el comprador que a través de una compraventa mercantil no se le ha entregado el bien, es decir, quien en teoría no sería propietario. Entonces, por no haber recibido el derecho. Entonces, esta persona también tiene derecho a promover esta acción judicial. Como les digo, tendiente a que física y materialmente le sea entregada el bien. ¿Cuál es la competencia en este caso? La competencia es la del juez civil municipal o del juez civil del circuito, del domicilio del demandado y además teniendo en cuenta el valor del inmueble cuya entrega se pretende. Entonces aquí hay una competencia por razón del territorio y por razón de la cuantía. El artículo 28 numeral séptimo y el artículo 26 del Código General del Proceso regulan lo pertinente. Entonces, dependiendo del valor del bien, será mínima cuantía, será menor cuantía, será mayor cuantía, y obviamente el domicilio del demandado determinarán la competencia del juez en este tipo de procesos. ¿Cómo es la demanda? ¿Cómo es la admisión? ¿Cómo es el traslado? ¿Cómo es el trámite de todo este proceso? Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. Esa demanda, la demanda tiene que venir acompañada de la escritura pública o del documento que contenga la tradición, que esté registrado, debidamente registrado, del documento donde conste la exigibilidad de la obligación de entregar. Es obvio, porque pues es un proceso de entrega de un tradente a un adquiriente, debe estar la constancia de que existe la obligación de entregar. Si la escritura habla de que muchas veces pasa, cuando se hace una escritura pública se dice, mire, pagué tanto dinero y en la fecha se entrega. Si la escritura habla de que la entrega se realizó ya, pues debe manifestarse en la demanda de que esa circunstancia no se ha producido, de que a pesar de que el instrumento menciona que ya se produjo la entrega material del bien, esa circunstancia efectivamente no se ha producido, lo cual es una obviedad porque pues, si ya se hubiera producido no hubiese yo iniciado un proceso de entrega del tradente al adquirente. Admitida esa demanda y notificado el auto admisorio de la misma, si el demandado guarda silencio, una de las opciones que habíamos analizado en una de las clases anteriores, se procede a dictar allí sentencia de plano. Es decir, aquí el silencio no se considera un indicio grave en contra de las excepciones y en contra de la persona que guarda silencio, sino que derechamente el silencio de quien es obligado a entregar se tiene como un allanamiento a las pretensiones del demandante. Si se formulan excepciones, entonces a esas excepciones se les da trámite como las de un proceso verbal común y corriente. Tiene esa particularidad este proceso. ¿Cómo es la sentencia en este tipo de casos? Pues obviamente, como les decía, proferida esta sentencia, bien sea porque se guardó silencio, que es una de las opciones que tiene el demandado, o porque a pesar de haber interpuesto o propuesto excepciones perentorias, resultó vencido, la entrega se va a realizar de conformidad con lo que prevé el artículo 308, 309 y 310 del Código General del Proceso, salvo ¿cuándo? Salvo en los derechos que tiene el arrendatario que sean anteriores a la tradición. Ahí hay una diferencia importante. Si yo, comprador, compré y cuando compré había un arrendatario dentro del inmueble, por ejemplo, o yo compré un vehículo, un bus, una buseta, lo que sea, y ese vehículo estaba arrendado y ese arrendamiento es anterior a la
compraventa de la que se trate, entonces si se acredita que esa tenencia es anterior a la tradición, se le debe respetar a ese arrendatario su tenencia. ¿Qué es lo que pasa allí en la práctica? En la práctica lo que termina pasando es que la entrega en este caso es una entrega simbólica, por llamarlo de alguna manera, y realmente los efectos que tiene es, por un lado, enterar al arrendatario de la existencia de la tradición, de que ese inmueble ya no es de propiedad de la persona 1, sino de la persona 2, y que consecuencialmente, si tienes un contrato de arrendamiento, ya no le puedes pagar a la persona 1, que era el tradente, sino que le tienes que pagar al adquirente. En adelante, en virtud de esta diligencia de entrega y para los efectos legales, debe entenderse el arrendatario con el adquirente y ya no con su tradente. ¿Para efectos de qué? Para efectos del pago del arrendamiento. ¿Con esto qué se busca? Pues obviamente evitar que el arrendatario muchas veces resulte desahuciado en un proceso en el que no fue parte. Entonces, de hecho, no falta el que se quiera inventar. Entonces, para sacar un arrendatario, me inventaba una entrega, una tradición, y entonces a través de un proceso de entrega por el tradente al adquirente, sacaba yo a mi arrendatario. Bueno, la ley de tajo prohíbe esa posibilidad justamente para protegerle la tenencia al arrendatario y evitar justamente que en un proceso en el cual nada tuvo que ver, en el cual no se pudo defender, pues vaya a ser después desposeído o se le quite la tenencia de un bien que legítimamente tiene y por el cual probablemente está pagando. Vamos a continuar ahora con otro proceso que es el proceso de rendición de cuentas. El proceso de rendición de cuentas es un proceso que tiene varias aristas, tiene variables, dependiendo de si quien rinde las cuentas es quien está obligado a rendirlas o se está solicitando que esa persona que está obligada a rendir esas cuentas las informe porque derechamente no las ha rendido. Entonces, ¿cuál es el objeto y cuáles son las clases de rendición de cuentas, básicamente? Aquí, quien tiene que ejercer una gestión administrativa, cualquiera que ésta sea, debe rendir cuentas debidamente comprobadas de esa gestión que está realizando. Si yo estoy administrando un establecimiento de comercio, si estoy administrando una copropiedad, si estoy administrando un bien que me dieron para tales fines, pues debo rendir cuentas de qué ha pasado con eso. Si nos fue bien, si nos fue mal, si ganamos dinero, si no ganamos, y en general qué ha venido pasando con todo. De no hacerlo, que es lo que normalmente debe ocurrir, una persona debe rendir cuentas comprobadas de la gestión cuando algo se le encarga. De no hacerlo, los beneficiarios de esa gestión pueden solicitar a un juez que esa persona rinda las cuentas. En ese caso, cuando se demanda a alguien para que rinda cuentas, ese proceso se llama un proceso de rendición provocada de cuentas. Es decir, yo acudo ante la justicia para que el juez le ordene a una persona que tiene la obligación de rendir cuentas que efectivamente las rinda e informe comprobadamente qué ha pasado con una gestión que se le encomendó. Ese es un proceso de rendición provocada de cuentas. Por otro lado, existe también la posibilidad, no menos frecuente, de que quien ha ejercido una gestión esté interesado en informar de los resultados de la misma. Informar qué ha pasado. Mire, yo recibí esto, he hecho esta y estas tareas. Esto es lo que queda para ustedes y les quiere informar a los beneficiarios. Pero muchas veces esos beneficiarios no permiten que se rindan esas cuentas o sencillamente lo dificultan o sencillamente no se las quieren recibir o no le creen o cualquier cosa, tienen diferencias de criterio respecto de lo que está pasando. En ese caso, también el quien está obligado a rendir esas cuentas puede acudir ante la justicia. ¿Para qué? Para informarle al juez y decirle: juez,
yo estoy interesado en rendir estas cuentas, he intentado ponérselas de presentes a las personas que son beneficiarias de esas mismas cuentas, pero no me las quieren recibir. Por favor, usted notifíquelos judicialmente, tenga por presentado mi informe y haga lo que corresponda. En ese caso, el proceso ya no es un proceso de rendición provocada de cuentas, porque no me están provocando que yo las rinda como persona encargada, sino que es un proceso de rendición espontánea de cuentas. Entonces, en el proceso de rendición provocada de cuentas, los beneficiarios de esas cuentas demandan a su gestor para que las rinda, y en la rendición espontánea de cuentas es el gestor quien demanda a quienes son los beneficiarios de esas cuentas y quienes consecuencialmente las deben conocer. Esa es la diferencia. El objeto de estos procesos pues es que se determine, la Corte ha dicho que en estos casos, digamos, lo que termina pasando es que debe determinarse quién le debe a quién. ¿Por qué? Porque es que la gestión pues tiene unas implicaciones. A veces las gestiones dejan dinero, legítimamente lo dejan. Y entonces pues lo que hay que hacer es obviamente entregarle a quien le corresponde lo que le corresponda. Pero también esas gestiones muchas veces se realizan bien, a pesar de lo cual se pierde dinero. Y entonces también hay que determinar pues si se le debe dinero a la persona que está rindiendo esas cuentas. Entonces la Corte siempre ha venido diciendo que el proceso de rendición de cuentas, en últimas, de lo que se trata es de determinar quién le debe a quién y cuánto se debe. Entonces, por supuesto, de lo que se trata es de determinar, vuelvo y repito, si el saldo de esa obligación es, cuál es el valor del saldo de esa obligación y quién tiene que pagarlo para que se ordene el pago de la referida suma de dinero. Ese es el objeto de la rendición de cuentas. La competencia, en este caso, ¿cuál es la competencia? Entonces, la competencia se da se determina, en este caso, por el valor del monto al cual ascienden las cuentas que se pretenden cobrar. Entonces, si es una rendición provocada de cuentas, es por el valor de las cuentas que uno está rindiendo. O si es una rendición espontánea, por el valor de la gestión que se realizó. Entonces, si yo voy a demandar a mi gestor porque en una rendición provocada de cuentas, el valor de esas cuentas es el que yo estime que ese señor me debe. Y si yo estoy haciendo una rendición espontánea de cuentas, entonces es el valor de lo que le corresponde a los beneficiarios como beneficio de mi gestión, si esta es espontánea. Entonces, en este caso, fíjense que hay una diferencia en ese valor. Y la competencia territorial, para este caso, es el juez civil municipal o el juez civil del circuito del domicilio de los demandados o el del lugar al que corresponda el cumplimiento de esa gestión. Bien, digamos, si me encargaron cuidar un predio que se encuentra ubicado en Barranquilla, pues será también competente el lugar de Barranquilla porque es el fuero de gestión administrativa. Allá también hay posibilidad de demandar. Entonces es el domicilio de los demandados o el domicilio del lugar donde se hizo la gestión. Aquí hay que mirar, vamos a empezar a analizar el trámite del procedimiento de rendición provocada de cuentas. En este procedimiento, como les dije, las personas beneficiarias de una gestión buscan que su gestor les informe qué pasó con un encargo que le hicieron. Entonces aquí, ¿cómo es la demanda, la admisión y el traslado? En la demanda se tiene que enunciar lo que se considera que ese gestor debe, lo que se considera deber. Aquí
es importante tener en cuenta que este requisito es indispensable, es imprescindible. Yo como demandante decir, mire, señor juez, este señor tiene la obligación de rendirme cuentas y el valor de lo que yo estimo él me debe es tanto dinero, el que sea. Este es un requisito sine qua non, es decir, es esencial para poder adelantar este tipo de procesos. Es muy difícil, es entendible que si bien es un requisito sine qua non para este tipo de procesos, no es algo que resulte fácil de atender, sobre todo porque quien está ejerciendo la administración no soy yo. Quien está ejerciendo la administración justamente es ese gestor que no quiere decirme cuál es el valor de la gestión que ha realizado y cuál es el beneficio que yo tengo como beneficiario de esa gestión, porque sencillamente no me ha informado. Si bien esta es una situación complicada, es compleja, es difícil, se considera por parte de la doctrina un avance muy importante en este tipo de procesos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. En el año 1970, con el Código de Procedimiento Civil, no existía la obligación de estimar razonadamente el valor de las cuentas, del beneficio que uno estimaba que le debía el gestor. Entonces había que presentar la demanda y si no se rendían las cuentas y se afirmaba no tener esa obligación, entonces existía ya la obligación de determinar si había que rendir las cuentas o no. Si había la obligación y se determinaba judicialmente que había que rendir esas cuentas, entonces el gestor ahí sí podía rendir las cuentas. Pero obviamente pues él podía rendir las cuentas como le provocara y no había la posibilidad de conminarlo a través de una estimación fuerte para que él rindiera esas cuentas de forma adecuada. Entonces el tipo podía básicamente tomar del pelo. Primero decía que no debía rendir esas cuentas, después si no las rendía no pasaba nada, entonces el demandante podía presentar una estimación de las cuentas que debía rendir este personaje y después ya de que hubiese hecho todo este trabajo el demandante, el demandado, obligado a rendir las cuentas, puede decir, no, esas cuentas no son estas otras. Y obviamente eso empezaba a generar pues una serie de demoras y todas estas cosas que buscaron zanjarse con el valor de esta estimación. Por supuesto, eso es, digamos, esta estimación tiene un fin conminatorio, es decir, conminar a la persona, obligarla a que rinda las cuentas, porque es que si no las rinde, como ya veremos más adelante, se tienen por cierto el valor de la estimación. Esa estimación, también existía una discusión allí, una duda, y era que pues esa estimación, si esa estimación estaba sujeta o no estaba sujeta a las sanciones del artículo 206 del Código General del Proceso, del juramento estimatorio, que como ustedes saben, hoy en día hay que estimar razonadamente la cuantía de las pretensiones, y si esa cuantía no es razonablemente estimada, pues existen unas sanciones a favor de la rama judicial, para que la gente no haga pretensiones extraordinarias y enormes respecto de un asunto que de pronto tiene una cuantía y una estimación razonablemente menor. Entonces mucho tiempo se discutió si el artículo 206 se aplicaba o no se aplicaba a este tipo de temas en la rendición de cuentas. La ley y el Código General del Proceso zanjó esa diferencia de tajo. Dijo, aquí no hay lugar a la aplicación de las sanciones del artículo 206 del Código General del Proceso, razón por la cual esa estimación de la cuantía que realice el demandante pues no va a tener las sanciones previstas allí, y por supuesto tienen un fin, como ya les decía, conminatorio para aquel que como demandado se está negando recurrentemente a rendir las cuentas. Entonces, cuando se presenta esa demanda con el requisito de estimar razonadamente cuál es el valor de las cuentas que uno estima
y del valor que uno estima le corresponde como consecuencia de la gestión realizada por la persona que está obligada a rendir cuentas, se le notifica la demanda y se le da traslado al demandado por el término de 20 días. Allí empiezan a presentarse variables, porque ¿y esas variables de qué dependen? Dependen de la conducta que adopte el demandado durante el trámite del proceso. El demandado puede hacer varias cosas, como siempre, cuando se le presenta una demanda. El demandado puede guardar silencio. El demandado puede sencillamente omitir, no desconocer su obligación de rendir las cuentas, no oponerse consecuencialmente al monto estimado y no formular excepciones previas. Esa es una de las posibilidades que puede realizar un demandado. En este caso, ese silencio del demandado tiene el alcance de un allanamiento a la demanda, por lo cual inmediatamente, presentado ese silencio, se prescinde de la audiencia inicial y se dicta un auto para aprobar la estimación realizada por el demandado. Ese auto es inapelable y presta mérito ejecutivo inmediatamente. Si yo considero que ese es el valor y el juez lo reconoce y la persona no contesta, ese auto es inapelable y presta mérito ejecutivo. Es particular en esta situación porque en este caso el proceso termina a través de un auto. Termina a través de un auto y no de una sentencia, y consecuencialmente ese auto es únicamente susceptible de recurso de reposición y no de apelación. La razón es sencilla. Dentro de los autos que aparecen listados en el Código General del Proceso como autos que son objeto de recurso de apelación, ese auto no aparece. Entonces, consecuencialmente, ese auto no es susceptible de recurso de apelación, es únicamente susceptible del recurso de reposición. En ese auto también, cuando se termine el proceso por esta circunstancia del silencio de la persona obligada a rendir las cuentas, se debe resolver lo concerniente también a la condena en costas al demandado, así la ley no lo diga expresamente, porque la condena en costas pues procede como consecuencia de la incuria del obligado a rendir cuentas que, teniendo ese deber, pues no las rindió. Hay una segunda posibilidad y es la que se presenta cuando el demandado alega no estar obligado a rendir las cuentas. Dice, no, mire, yo no tengo por qué rendirle cuentas a esta persona, no siento que tenga el deber legal de hacerlo. En este caso, el proceso sigue el curso normal de un proceso verbal para determinar en primer lugar si existe la obligación legal o no existe la obligación legal de rendir las cuentas. Si en la decisión final se decide que el demandado no está obligado, el proceso se termina una vez esta sentencia se encuentre en firme. La sentencia que decida, bien sea que hay la obligación de rendir cuentas, bien sea que no, pues es susceptible de recurso de apelación. Si se apela y el proceso termina con la confirmación de que no hay obligación de rendir las cuentas, el proceso culmina una vez esa sentencia se encuentre en firme. Pero existe la otra posibilidad, y es que se declare que el demandado sí se encuentra obligado a rendir cuentas, caso en el cual se le señala un plazo prudencial para que las presente debidamente soportadas. Ese plazo se le puede prorrogar por una sola vez, sin que exceda del plazo inicialmente concedido. Este es un plazo de los que se conocen como plazos judiciales. Obviamente no es lo mismo rendir cuentas de la administración de un puesto de dulces que rendir cuentas de la administración de una gran hacienda. Es posible que en ese contexto los tiempos que requiere una persona para el puestico de dulces y de rendir cuentas del puestico de dulces pues sean inferiores a el de la gran hacienda. Entonces, dependiendo de las circunstancias específicas del negocio del que se trate, el juez puede darle un plazo que él estime razonable. Aquí se le ha dado por parte del legislador autonomía al juez para que él en su prudencia y en su sabiduría determine
cuál es el plazo que corresponde para efectos de dar, de otorgar un tiempo sensato para que una persona pueda rendir esas cuentas. Cuando se presentan las cuentas dentro del plazo que otorgó el juez o en la prórroga, si es que se pidió, se corre traslado de las mismas al demandante por el término de 10 días. En ese plazo, el demandante puede revisar esas cuentas y presentar observaciones u objeciones a las mismas, pero puede también guardar silencio. Si las cuentas no se objetan, el juez las aprueba y ordena el pago del saldo que resulte a favor de cualquiera de las partes, porque como yo les decía, en una rendición de cuentas a veces, así sea muy eficiente la gestión, puede haber pérdidas. Y en ese caso, si yo presté, pues me tendrían que pagar o al contrario. Ese auto, si no se objeta, no es susceptible de ningún recurso. Bien, en ese caso pues deben ustedes tener en cuenta que no hay recurso, porque sencillamente el silencio también se tiende como una aceptación de las cuentas rendidas. Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando el juez determina cuál es el valor a pagar y dice, mire, el saldo que aparece a favor de una o de la otra parte es este. El hecho de que el juez reconozca eso no significa que no deba adelantarse el trámite del procedimiento ejecutivo en el caso en el cual ese saldo no sea satisfecho por parte de aquel a cuyo cargo se encuentra el saldo. Entonces, esa orden de pagar, esa decisión que el juez toma diciendo, como consecuencia de esta rendición de cuentas se le debe a fulano o se le debe a mengano, al demandante o al demandado X suma de dinero, eso no hace las veces de un mandamiento ejecutivo, por lo cual una vez uno obtiene una sentencia en la cual se determina el valor, si debe perseguirse el pago, si es que este pago no es atendido, por supuesto, de manera voluntaria, debe iniciarse un proceso ejecutivo separado y a continuación del de rendición de cuentas. Eso es muy importante de tener en cuenta, porque la gente muchas veces piensa que como está ahí la sentencia, entonces eso es un proceso, eso es un mandamiento de pago, y no es necesariamente un mandamiento de pago. ¿Qué puede pasar además? Dentro del término de traslado de esas cuentas debidamente presentadas, el demandado formula objeciones. Dice, no, mire, yo realmente creo que esto no funciona así, que esto está mal, que yo he visto procesos personalmente de rendición de cuentas en los cuales la gente se consigue un talonario de vales y empieza a llenar recibos, fotocopias, almuerzo, taxi, no sé qué, un montón de cosas que realmente uno dice, hombre, esto aquí realmente lo que hay es, se está desangrando este negocio por cuenta de todos estos valecitos aquí firmados por X valor, por fotocopias y por almuerzos y por transportes y por cosas que nimiedades que realmente no se compadecen con el negocio. Entonces la persona que se sienta en esa situación puede, por supuesto, objetar esas cuentas y una vez practicadas las pruebas de esa objeción, normalmente esas objeciones deben ser debidamente soportadas, no simplemente me basta con decir, no, es que mire este recibo de fotocopias en un papel. No, normalmente se consigue una persona técnica, una persona que sepa, que diga, mire, estos soportes contables no corresponden, no se utilizan, no son admitidos por las normas contables de general aceptación en Colombia, hecho lo cual el juez verifica tanto las cuentas rendidas como la objeción y pues determina un saldo para que se ordene el pago. Si el demandado, puede pasar que se determine que el demandado tiene el deber de rendir las cuentas y el demandado sencillamente no rinda las cuentas. Entonces, en ese caso, el juez acoge la estimación que fue realizada en la demanda por parte del demandante. Ese también es otro aspecto a tener en cuenta. Y en cuanto a las costas, por supuesto, debe asumirlas el demandado, pues como consecuencia de su negligencia en el manejo de este proceso. Vista el estado de la hora en este momento, vamos a continuar en la próxima sesión con todo lo que tiene que ver con el procedimiento de rendición de cuentas, de rendición espontánea de cuentas,
y vamos a terminar de verificar este tema. Por ahora vamos a dejar acá. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.